progress.
Hola chicos, ¿cómo están? Hola, profe. Bien, ¿y usted? ¿Cómo les va? Hola, profe. Esperamos un ratito más a ver si se suma alguien más Bueno. y arrancamos. Los saludo con todo mi afecto y respeto y con la distinción de siempre, sinceramente. Como tituló Cristina Fernández de Kirchner. Nada se puede permitir. Logrado las cuestiones que ya no están en el gobierno y esto es muy bueno en el marco de la discusión que se ha producido. Nico, ¿qué cosas rescatan ustedes allí? Si es que ya hay algún trascendido. No, bueno, ahí él estaba dando su palabra final y todo aquí en la sala de prensa, lo que, bueno, acaba de decir que estuvo reunido con el presidente hasta recién, que le entregó la carta en mano, digamos, que lo decidió, que obviamente es un trabajo que lo tuvimos mucho tiempo, entonces lo que dijo es que se la entregó mi mano, y bueno, digo de elevación de este caso de digamos, porque la competencia con otros tipos han presentado la renuncia, pero yo lo que presidente entonces agradeciendo este tiempo, pero realmente que ya su estado en el gobierno no daba para más y fue lo que ha. Bueno chicos, si les parece, vamos arrancando. Buenísimo. Los que puedan tener cámaras prendidas mejor, así nos vemos. Eludimos un poco la tecnología. Bueno, ¿cómo vienen con las clases? ¿Están teniendo todas las clases? Sí, eso vienen bien, ¿no? Bueno. ¿Y ya tienen fecha para la entrega o el parcial? Sí, es el 30 de octubre. 30, perfecto.
Bueno, bien. El 30 de octubre es. Bueno, vamos bien. Entonces. Bueno, espero que hayan tenido una linda semana. Es tarde ya viernes, pero bueno, vamos a ponerle un poquito de pilas así conversamos un poco. Nos toca en la clase de hoy de hablar otro tema importante y para algunos sí, seguramente interesante, que es todo lo que tiene relación con el poder de policía. Hoy vamos a hablar de policía. Ustedes saben que, creo que seguramente ya lo habrán planteado, en criminología hay dos grandes núcleos de estudio, ¿no? O al menos así analíticamente se ha trazado. Un núcleo de estudio que es toda la historia y el pensamiento criminológico, ¿no? Donde se ven las teorías criminológicas. En este sentido, ustedes deben haber arrancado desde la escuela clásica, pasando por el positivismo, después entrando ya en otro tipo de escuelas ya distintas, en el sentido de que con una apertura más americanista, como puede ser todo lo que tiene que ver con el funcionalismo, todas las teorías funcionalistas del sistema penal, en fin, una serie de teorías que explican la criminalidad y su control, que están dentro de la primera parte de la materia. La segunda parte de la materia, lo que se estudia son las instituciones y agencias sociales que participan de una u otra forma del sistema penal, ¿sí? Bueno, lo que se estudia es cuáles son las instituciones que participan del sistema penal, de qué forma lo hacen, con qué alcance lo hacen, para qué, el para qué de su existencia y cuáles son sus funciones, fundamentalmente. Una de esas instituciones que van a estudiar dentro de la criminología es justamente la policía como institución, porque es a través del aparato policial, y ya le ponemos nombre, el aparato policial, es a través, les decía, del aparato policial, que es el Estado el que ejerce su poder de policía. O sea, el poder de policía se ejerce a través del aparato policial. De este aparato policial es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a tratar de abarcar la mayor cantidad de cuestiones relacionadas con el aparato policial, lo que puede dar para una clase, ¿no? Digamos, queda material y ventanas abiertas como para que al que le interese pueda seguir investigando y analizando la temática. Pero la idea es que nos centremos entonces en esta institución del Estado que funciona o tiene un rol, digamos, yo les diría trascendental, troncal, en el funcionamiento del sistema penal, ¿no? El poder de policía se ejerce a través del aparato policial y a través de esa agencia policial, esa agencia policial adquiere un rol central dentro de todo lo que tiene que ver con el sistema penal. Bien, muchos de ustedes se habrán preguntado, habrán analizado, habrán pensado el rol de la policía, porque en definitiva el aparato policial nos acompaña desde la adolescencia prácticamente para lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Es a partir de la adolescencia donde nosotros empezamos a tener cierta visión o cierto contacto con el aparato policial. Bueno, la idea es que nos metamos un poco al interior de ese aparato policial y veamos a ver su funcionamiento. Antes de eso, algunas digamos, menciones previas, si se quiere. ¿Cuál es digamos, lo primero que tenemos que destacar es la importancia, como les anticipaba, de este aparato policial en el funcionamiento del sistema, porque lo primero que ustedes se pueden representar o darse cuenta que a través del aparato policial es cuando ingresan los casos al sistema penal. Eso se lo pueden representar, ¿no? Digamos, cualquiera que pensar en policía,
nos pensamos en la policía o el poder de policía haciendo ingresar casos penales al sistema a través de su funcionamiento del aparato, ¿no? ¿Cómo se imaginan, por ejemplo, el ingreso de una causa penal al sistema penal? Imagínense o cuéntenme alguna, el que tenga ganas, alguna representación de un caso donde la policía hace ingresar al sistema penal un caso determinado. ¿Qué se les ocurre si tenemos que pensar en un ingreso de un caso al sistema penal? Cuando alguien comete un robo, quizás. ¿Quién habló? ¿Facundo o quién? Yo. Ah, Sofía, no, porque me apareció Facundo con... Bueno, sí, decías cuando alguien comete un robo. Por ejemplo, a ver cómo se te ocurre el caso, ¿qué podría ser? Por ejemplo, que alguien hace una denuncia Sí, de que fue robado, por ejemplo, y bueno, va a venir la policía y va a analizar el caso, va a hacer las preguntas, eh, bueno, todo el proceso penal. bien. Y detiene a alguien, por ejemplo, ¿no? Exacto, sí, Detiene a una supongamos. persona presunto sospechoso de ese robo. Muy bien, Sofía. Eso es el grueso de los ingresos, el grueso de los ingresos de las causas, por decirlo, los casos, mejor dicho, penales al sistema penal es a través de la actividad del poder de policía. Algunos casos van a ingresar por otros modos de iniciación del proceso que ya lo van a ver cuando estudian procesal penal. No sé si ya procesal penal todavía no la dieron ustedes, ¿no? No, claro, bueno. Van a ver que hay otros modos de ingreso del proceso, como puede ser, como vos mencionaste, alguno de la denuncia, ¿no? La denuncia de un particular, pero bueno, el grueso de los casos van a ingresar a través de lo que es la actividad policial, ¿no? Entonces, en primer lugar, la importancia que tiene es porque determina a los sospechosos, ¿no? En definitiva, la policía es lo que le carga la imputación primera a una persona respecto de un acto ilícito. Bien, entonces, bueno, fíjense que tienen el gran poder de configurar el ingreso de las personas al sistema. Después vamos a ver de qué manera se hace esto. Y la segunda característica trascendental que tiene la policía y quizás la más delicada es el monopolio o el uso de la fuerza, ¿no? Si bien el uso de la fuerza es propia del Estado, el Estado utiliza la fuerza a través del poder de policía. O sea, digamos, la violencia está monopolizada por el Estado en un Estado democrático de derecho, ¿no? Salvo casos excepcionales que se autoriza la violencia, pero son excepciones. La regla es que la violencia, la posibilidad de la violencia legal está en manos del Estado y esa violencia se ejerce a través del aparato policial. Entonces, fíjense la importancia que tiene la policía dentro del sistema penal, que elige quiénes van a ir presos, quiénes van a ingresar al sistema penal, y tiene el monopolio del uso de la fuerza. Después vamos a ver cuáles son las problemáticas que surgen a partir de estas dos atribuciones que tiene el poder de policía. Bien. Y otra de las cuestiones que hace al ejercicio o al fundamento de su existencia y que en algún punto formalmente justifica estas dos potestades es el mantenimiento del orden. La policía tiene como atribución el mantenimiento del orden social. El Estado intenta sostener el orden social a través del poder de policía. Ese quizás sea la función legal declarada de la policía como aparato del Estado y por el cual va a recibir las atribuciones que yo les mencionaba con anterioridad. La posibilidad de definir casos penales y
el monopolio del uso de la fuerza. Vamos a ver, chicos, y esto para que ustedes se puedan representar un poco el circuito, por llamarlo de alguna manera, que las tres agencias que participan del funcionamiento del sistema penal en su... Hay muchas agencias que participan, pero las que tienen que ver con el funcionamiento en sí mismo del sistema penal son la policía, el aparato policial, el poder judicial y el poder penitenciario, ¿no? Son las tres instituciones que van a manejar el ingreso, egreso y funcionamiento del sistema en sí mismo. Ingreso y egreso de causas y el funcionamiento del sistema en sí mismo. Piénsenlo, las causas ingresan a través de la policía, pasan a través del filtro, pónganle filtro en signos de pregunta, ¿no? Yo diría filtro del Poder Judicial, y después van a parar al poder penitenciario, al servicio penitenciario como institución. Entonces es ahí donde los casos se cumplen, digamos, la condena a través del servicio penitenciario, el poder penitenciario, donde el Poder Ejecutivo hace cumplir la pena dictada por una sentencia en el Poder Judicial. Bueno, fíjense que el poder de policía, si esto lo podemos graficarnos como si fuera un embudo, el poder policía es la parte de ingreso de ese embudo, el más ancho de todos, debería ser el más ancho de todos, que se va a ir achicando con el Poder Judicial a través de que lo filtra el Poder Judicial al ingreso de casos, y va a llegar más chiquitito a la parte más fina del embudo, ¿no? Al Poder Penitenciario. Discusión aparte, análisis aparte, es si esto funciona realmente así. Si el Poder Judicial es realmente una parte, digamos, que filtra la amplitud de poder que tiene el poder de policía o no, o el Poder Judicial termina siendo un mero legitimador de los actos de la policía. Eso es un tema aparte que hace al funcionamiento del Poder Judicial. Pero ¿por qué les digo esto? Para que me gusta que ustedes se puedan representar de lo que estamos hablando y lo puedan ubicar en un sistema o en una totalidad más grande, ¿no? Lo que vamos a ver del aparato policial lo puedan ubicar en una totalidad mayor, que es todo el sistema penal. Después acá hay que agregar otras instituciones que participan. Piensen en esto, todo lo que es la defensa pública, la fiscalía, todo el andamiaje de auxiliares de la justicia, peritos, médicos, digamos, todo lo que tiene que ver con aquellos que otorgan herramientas al juez para poder decidir de cualquier tipo de orden que sea, ¿no? En fin, todas las auxiliares de justicia que también intervienen como instituciones dentro del sistema penal. Hay muchas más, porque hasta la industria también es parte del sistema penal, si uno quiere, ¿no? Por ejemplo, quien provee los insumos al aparato policial, ¿no? o al servicio penitenciario. También es parte de eso, ¿no? Digamos, en fin, hay un número muy, muy importante de agencias sociales que participan. Para que ustedes se ubiquen, entonces, nosotros vamos al primero de esta cadena, el que genera, el generador del movimiento, que es el aparato policial. Me voy a prender la luz porque me estoy quedando oscuras acá. A ver, ahí está. Bueno, bien. Entonces, ¿con qué fin funciona el aparato policial? Con el fin de mantener el orden social. Lo que busca el Estado a través del poder de policía es intentar mantener un cierto orden social. Y eso es una función que justifica el resto. ¿Cómo logra el poder de policía mantener ese orden social? Bueno, a través de las funciones declaradas. Después vamos a ir en detalle
en esto que yo les traje un cuadro para que ustedes puedan tener y representárselo con más claridad. Sobre esto vamos a volver. Pero bueno, hay dos funciones que tiene la policía. La primera de ellas, siempre me estoy refiriendo a las funciones legales, ¿eh? La primera función que tiene la policía es la función de prevención. Esto lo deben haber escuchado muchas veces, ¿no? El término de que la policía está para prevenir, ¿no? ¿Para prevenir qué? ¿Qué se les ocurre que la policía tendría que estar para prevenir qué? La comisión de delitos. Bien, 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 la comisión de delitos. Sí. ¿Qué más? A ver. ¿Qué inseguridad? Sí, después podríamos, Lucía, llenar de contenido eso. ¿Por qué Natalia Loreley me aparece 5 veces en mi pantalla? ¿Por qué puede pasar eso? Perdón, ¿eh? ¿Aparece 5 No, veces? ni idea, sí, a mí también. Ah, Natalia, ¿estás ahí? ¿Estás viva? Ahora sí, 5 veces. Natalia. Natalia, es un código policial, justo, mirá. Natalia. No, se fue Natalia. ¿Volverá? ¿Hizo la famosa prendo la cámara? No. Ahí está, ¿no? Prendo la compu, digo. Se fue. Bueno. Sí, le estaban dando mal. Ah, pobre, bueno. Bueno, perdón, yo creo que interrumpí a alguien. Lucía, vos, no sé qué habías dicho. Me desconcentré. La inseguridad había dicho. O sea, agregando a lo que habían dicho anterior. Bien, sí, De los también, ilícitos. digamos, habría que llenar de contenido eso, pero está bien, ¿no? Sí. En definitiva, llámese delitos, después ponía Ezequiel, sí. Ah, perdón, yo iba a decir daños, prevenir daños. Bien, perfecto, sí, genial, también. O sea, prevenir el desorden, con el ropaje que ese desorden tenga, delitos, daños, ¿no? Porque no necesariamente tiene que estar relacionada estrictamente con delitos, porque el poder de policía también puede ordenar determinadas situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, cuando había pandemia, filtraba a la gente que bajaba a la playa. ¿Vieron esto alguna vez? Yo no lo vi, me dijeron que en la playa la policía, por ejemplo, filtraba. ¿Alguien lo vio a esto? Sí, en Playa Grande lo hacían. Ah, Ezequiel. ¿Por qué no te veo, Ezequiel? Tengo rota la cámara delantera. Ah, bueno. Bueno, Ezequiel nos cuenta que en Playa Grande. ¿Vos lo viste? Sí. ¿Y te acordás cómo era? ¿Cómo era esa actuación No, policial? como que hacían una entrada a la playa pública, como que estaban tomándole la temperatura a la gente y poniéndole alcohol. ¿Y tenían cupo? Ahí la verdad no sé. Mm. Bueno, podemos pensar esa situación como una suerte de mantenimiento del orden, ¿no? Sin llegar a ser una cuestión delictiva, la policía lo que busca como función es esa cuestión del mantenimiento del orden. Y todo eso a través de su función de prevención, de prevención. ¿Qué otras cuestiones o actividades de prevención se les ocurren que puede realizar la policía? Los controles con los autos, Bien, está bien. cuando Está piden. bien. Sí, un control de tránsito, por ejemplo. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otro se les ocurre? Los controles que habían antes cuando habían boliches.
que ¿Quién habló? siempre a la salida de los boliches estaban los Sí. Sí, Lucía. está bien, sí. Digamos, consignas, establecer consignas policiales en determinados lugares, decís. Por ejemplo, una consigna Sí. policial fuera en las esquinas de una zona comercial. Sí, también. Esas Después, se ven. cuando la policía pasa por sus casas, los rondines, ¿no? Que pueden ser caminando, o el patrullaje, que puede ser a través de la utilización de móviles policiales. Esto es común, ustedes lo ven a diario, ¿no? Obviamente después hay prevención mucho más sofisticada y tecnificada, ¿no? No me El refiero... control de alcoholemia. ¿Cómo, Romy? El control de alcoholemia. Bien, muy bien, Romy, también, claro, perfecto. Previenen, ahí todo lo que busca esa actividad policial es la prevención, ¿no? Digamos, evitar lo que decía, ¿quién fue? Facundo, creo que habló de daños, ¿no? Digamos, evitar determinados daños, o sea, prevenir esos daños a través de ese tipo de controles, ya sean muy básicos o tecnificados, ¿no? Con controles más técnicos, me refiero, como puede ser, ¿cuál es el control técnico por excelencia en el cual estamos sometidos todos los ciudadanos que vivimos en zonas urbanas? Las cámaras de seguridad, chicos, ya las tenemos incorporadas, ¿no? Ya las tenemos incorporadas a las cámaras de seguridad. Ya como que son parte de nuestra vida. Un día, les puedo contar una anécdota. Un día me encontré con unos estudiantes de Derecho en la calle y me saludan y me dicen, hola, profe, ¿cómo anda? Bien, ¿cómo están, chicos? El otro día lo vimos. Ah, sí, le digo, qué bueno, ¿dónde me vieron? Ponerle como si me hubieran dicho, no sé, por decir, el Uro y Córdoba, por poner decir. Sí, mirá, digo, sí, lo vimos por las cámaras de seguridad porque nosotros trabajamos en el COM. O sea, me habían visto por las cámaras de seguridad que yo estaba ahí, ¿viste? Y seguramente decían, ah, está el profe, ¿no? Y da un poquito de miedo eso, ¿no? El panóptico en su máxima expresión, digamos, ¿no? Todos los movimientos en pos de la... En filosofía se habla y se reflexiona, cuánto de libertad uno cede en pos de la seguridad, ¿no? Digamos, ese juego entre libertad y seguridad y cuánta libertad se cede a partir de esta necesidad de seguridad. Pero bueno, digamos, la tecnificación por excelencia es la cámara de seguridad. Y bueno, va una tecnificación mucho más grande, por supuesto, ¿no? Que tiene en definitiva, lo que no es una cuestión para tratar hoy, pero llegamos desde ahí hasta el control del biopoder, ¿no? El biopoder, o sea, el poder sobre la vida, donde uno tiene, por ejemplo, a partir del ingreso a distintos dispositivos virtuales, el poder de policía tiene acceso a toda la información de una persona, hasta sus gustos, hasta su manera de ser, de vestir, de relacionarse, todo, absolutamente todo de una persona se puede recabar en términos de información, ¿no? Eso es un tema aparte, pero lo van a poder indagar o estudiar a partir de la idea de biopoder, el poder sobre la vida, ¿no? Ya el poder en su última etapa, última en el sentido de contemporánea, que es el biopoder, el poder sobre la vida. En fin, prevención del delito, función del aparato policial. La otra función que vamos a señalar de la policía es la represión. Entonces, una primera etapa de prevención y en definitiva, si, como nos dijo Facundo, si
hay un daño en curso, si el poder de policía no pudo frenar mediante la prevención la comisión de delitos, o perdón, mejor dicho, de daños, y hay un daño en curso, la policía tiene la potestad, la posibilidad y en algunos casos la obligación de reprimir esas conductas, con un protocolo determinado, ¿no? Digamos, es la obligación, al margen de esto, la obligación de la policía puede reprimir yendo de las actitudes y acciones menos lesivas hacia las más lesivas en función del riesgo corrido por el bien que quieren proteger. Esto se entiende, ¿no? Se entiende, no es que un policía, porque un ladrón se le escapa, puede pegarle un tiro. ¿Por qué? Porque ahí está poniendo por encima la propiedad sobre la vida, ¿no? O mejor dicho, ni siquiera la propiedad, o sí la propiedad, pero a su vez también el castigo de una conducta por encima de la vida. Entonces, tiene que ir de los medios menos lesivos hacia los más lesivos, teniendo en cuenta el bien que está tratando de proteger, ¿no? Digamos, siempre hay que tener en cuenta como balance ese bien que se intenta proteger. Pero bueno, chicos, esa es la otra etapa de la función policial. Prevención y represión de delitos cuando se encuentra la posibilidad de un daño en curso, ¿no? Ya cuando la acción que tratan de prevenir está en curso de poder dañar un bien determinado. Y la última función, que en este sentido es una función no principal, sino anexa, es la investigación en función judicial. La policía también investiga determinada parte del aparato policial, actúa como agencia de investigación para la recolección de pruebas y como auxiliar de la justicia para poder esclarecer a través de esas pruebas determinados hechos que le pueden servir al Poder Judicial para poder definir o resolver, como quieran llamarlos, yo diría más bien definir casos penales. ¿Bien hasta acá? Bueno, lo que yo les acabo de mencionar es la policía o el aparato policial visto como una herramienta del Estado. ¿Sí? Todo lo que venimos diciendo hasta ahora. ¿Cómo se ejerce la violencia estatal a través del poder de policía? ¿Cómo se detectan casos penales a través del poder de policía? Es una herramienta del Estado, el aparato policial, para estos fines que nosotros le acabamos de decir. ¿Qué es lo que busca el orden social? Fundamentalmente. Por eso se le da el monopolio de la fuerza. Bien, hasta acá una visión netamente idealista del aparato policial. Pero como toda agencia social, cuando digo toda, digo todas las agencias sociales, tiene su costado difícil, su costado negativo, su costado preocupante, muy preocupante. Digamos, que ya no es como un aparato del Estado, sino la policía como poder en sí mismo, como poder en sí mismo. Entonces la policía, podemos decir con Amadeus Recasens, que la policía tiene dos caras, si se quiere, una visible y una oculta. La visible es cuando funciona como una herramienta del Estado. La oculta es cuando funciona como un poder en sí mismo. Bien, ahora en un ratito vamos a ver estas dos más en profundidad. Sobre todo la segunda, que es la que más nos tiene que preocupar como estudiosos del sistema penal, ¿no? A ver, está bien, tenemos toda una idealización del aparato policial. Bueno, pero ¿qué pasa al interior de la policía? ¿Y qué pasa en la zona oculta? De lo que la policía no muestra, de lo que no se ve de esa institución del Estado. Bien. Ese poder en sí mismo, que yo les acabo de señalar,
Es lo que se va a conocer también, se los digo porque quizás lo encuentren bajo esta premisa, se va o va a estar dentro de lo que se conoce como derecho penal subterráneo. Una suerte de derecho penal que funciona de manera paralela con el derecho penal formal. ¿Se les ocurre, pensando en lo que estamos conversando, algún caso que podríamos ubicar dentro del derecho penal subterráneo, este derecho penal paralelo? Nosotros tenemos un derecho penal formal, la policía detiene, comunica al fiscal, el fiscal le da las órdenes a la policía de cómo intervenir con ese detenido, lo llevan a disposición de un juez, se le inicia un proceso penal, puede quedar detenido, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Cómo podría ser un caso para que ustedes empiecen a representar un caso de derecho penal subterráneo? A ver, ¿qué se les ocurre? A mí lo primero que se me ocurre es cuando se dan, por ejemplo, represiones brutales en manos de la policía, cuando, por ejemplo, hay alguna manifestación y eso, Sí, que ya se va a un extremo quizás, y no se cumplen todos los protocolos que deberían cumplirse para prevenirlo o hacerlo en la forma correcta. bien, perfecto. Ahí, o sea, vos ya relacionás el derecho penal subterráneo con una intervención por fuera de la ley del aparato policial, ¿no? Sí, En eso es lo vez de primero que hacer... se me ocurre. Sí, sí. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. ¿Alguien más se le ocurre algo? ¿A mí se me escucha? Sí, Leila, hola, ¿cómo estás? Ocurre como, por ejemplo, las torturas por parte de la policía, o sea, por sí mismos, ejerciendo el poder que tienen por sobre las personas como para sacar información o alguna otra cosa. Bien, perfecto. O sea, Leila, por ejemplo, detienen a una persona sin comunicación al fiscal, van y lo torturan, en tu caso, para sacar la información sobre algún dato que quieren, para el que quieren arribar por interés propio, por un interés altruista, por una orden judicial, pero utilizan un método ilegal para obtener una información, ¿sí? ¿Sería así? Inclusive lo pueden hacer como para ellos mismos, o sea, sacar información a alguien para sus temas, o sea, lo que ellos quieren averiguar, por ahí no tiene nada que ver con una acción judicial, y sin embargo ellos buscan cualquiera, alguien que encuentran Bien, y toman bien, represalias. bien, perfecto, perfecto. Ahí vamos viendo cómo la policía actúa como un poder en sí mismo, ¿no, Leila? Claro, ¿y cuál es la herramienta que tiene la policía que le permite realmente, en lo concreto, actuar de manera oculta, subterránea? La fuerza. Bien, bien, muy bien. El uso de la fuerza. Al tenerla el monopolio de la fuerza pública, el monopolio legal de la fuerza, le permite de ese modo actuar de la manera que ustedes se lo empiezan a representar. ¿Avanzo? ¿Estamos de acuerdo con esto entonces? Vamos bien, ¿no? Bueno, en este proceder, esta cara oculta, digamos, del aparato policial, también tenemos lo que se conoce con el nombre de la selectividad policial, ¿no? No solo que hay un uso de la fuerza ilegítima, sino que además el poder de policía actúa de manera selectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la policía va a elegir por criterios propios, por eso también es un poder en sí mismo la policía, por criterios propios, qué caso va a iniciarse y qué caso no. Esto también se lo pueden representar y generarles a ustedes una hipótesis y decir, esto puede ser así. Pareciera así, ¿no? Porque sí, Marianela. Con la droga, que Ah, mira, siempre mira, detienen a gente que es una partecita muy chica de lo que de verdad es el aparato de todo lo que es la droga. perfecto. Sí, a ver, Marianela, vos lo que planteás es de una organización ilícita, ¿no? Digamos, un aparato organizado de poder, como puede ser el narcotráfico,
la policía elige actuar sobre el último eslabón de esa cadena de comercialización. Y yo le agregaría a lo de Mar el tema de la gente de recursos quizás más bajos, porque se ve hoy en día que la selectividad está para ese lado y no para las clases más altas, perfecto. quizás. Bueno, perfecto. Buenísimo, chicas, buenísimo. Por ese lado vamos. Entonces tengamos sobre la mesa que tenemos un poder de policía formal o un aparato policial formal y un aparato policial subterráneo, oscuro, paralelo y como un poder en sí mismo, ¿bien? Que ese poder en sí mismo permite la existencia de ese derecho penal subterráneo y el funcionamiento selectivo del sistema penal, ¿bien? Y habilita otro bagaje de situaciones que se enmarcan o se conocen como bajo el rótulo o título de la violencia institucional. O sea, el monopolio de la fuerza por parte de la policía habilita que ella misma sea un poder en sí mismo, que genere todo un derecho penal paralelo, que actúe selectivamente y se actúe con violencia, y lo que se conoce como violencia institucional, que es en definitiva la violencia ilegítima ejercida por los aparatos del Estado. ¿Tá? Después vamos a ver que este concepto de violencia institucional debe ser más amplio, pero bueno, en el ámbito de lo que nosotros estamos hablando, aparece la violencia institucional. Sobre todo estos temas que yo les acabo de señalar, más uno más, que no me quiero olvidar, que es importante, que es la policización. ¿Qué significa esto? La selectividad de la reclusión de los propios agentes policiales. ¿Cómo ingresa un sujeto a ser parte del aparato policial? ¿No? Y las consecuencias nefastas que tiene el agente de policía al ser miembro de una institución que no responde a las condiciones mínimas que una institución del Estado tiene que tener, ¿no? Entonces, cómo en definitiva también, desde alguna manera, los agentes de policía también terminan siendo víctimas de este poder subterráneo, paralelo, oscuro, ¿no? Vean la película El Bonaerense, que creo que está en la lista de películas que subieron en la cátedra, y van a ver ahí cómo se representa el ingreso de un agente de policía en el aparato policial y las consecuencias terribles que para algunos policías ser miembro de esta institución representa. Y también, párrafo aparte, merecen el sufrimiento que muchas mujeres, por su condición de tal, mujeres agentes policiales, sufren dentro también de la institución policial, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. No quiero entrar en eso, pero he conocido de primera mano anécdotas o situaciones, está mal que diga anécdotas, situaciones muy terribles en relación a la condición de mujer respecto del género dentro del aparato policial. Bien, entonces, les decía, bajo todo este bagaje de cosas, yo le di títulos, chicos, se estudia el poder de policía. Para estudiar el poder de policía, para estudiar el aparato policial, tenemos que meternos en todo esto que yo les acabo de anunciar. Vamos a intentar hacerlo, por el tiempo que nos quede, profundizar un poco en estos temas, ¿sí? En esto que yo acabo de anunciar. ¿Vamos? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno. Como ya les anticipaba, la policía lo que tiene como una de sus situaciones y funciones es el ingreso de las causas penales al sistema. ¿Bien? El tema es cómo actúa la policía para decidir esta situación, para resolver esta situación del ingreso de las causas. ¿Bien? Lógicamente, para entender esto nos vamos a tener que meter al interior del aparato policial y vamos a descubrir, no para nada con sorpresa, que la institución policial actúa burocráticamente, como la gran mayoría de las instituciones del Estado, ¿no? Digamos,
hay un aspecto de las instituciones del Estado que actúan de manera burocrática. ¿Qué quiere decir que una institución actúa burocráticamente? Ustedes lo deben haber escuchado varias veces a esto, ¿no? Decir, pero es la burocracia y la burocracia. ¿Qué significa esto? No sé si alguna vez se lo pusieron a pensar. No es el tema de hoy, pero yo se los resumo en 2 líneas para que ustedes lo tengan presente a la hora de evaluar el aparato policial. Una institución se convierte en burocrática cuando se aleja de los fines para los cuales está constituida. Una institución se convierte en burocrática cuando se aleja de los fines para los cuales está constituida. Esto a poco de pensarlo uno se puede dar cuenta entonces rápidamente cuándo podemos estar frente a una institución burocrática y cuándo no, ¿no? Digamos, si la policía está para prevenir delitos, para prevenir daños, ¿no? Reprimir acciones dañosas, investigar, y no cumple con esos fines, sino que empieza a cumplir fines distintos para los que fue creado, se convierte en una institución burocrática. ¿Tá? Entonces, tenemos que ver en las instituciones cuáles son sus finalidades y cotejar esas finalidades con su funcionamiento y vamos a poder detectar si ese funcionamiento es burocrático o no. ¿Qué quiere decir burocrático? En definitiva, son instituciones que se alejan del fin para el cual fueron creados y entran dentro de lo que se llama el rito de la subsistencia. Hacen cosas para subsistir. Porque si no hacen cosas para subsistir, obviamente desaparecen. O se busca su desaparición. Una suerte de como si, sería, ¿no? Una suerte de como si. Para hablarlo bien en el llano, ¿no? Yo hago como si cuido la seguridad, hago como si prevengo delitos, hago como si, ¿no? Investigo, hago como si, el rito de la subsistencia. Hasta acá bien, entonces, la policía existe para subsistir. ¿Esto es atribuible con exclusividad al aparato policial? No, claro que no, claro que no. Por supuesto que siempre hay un poder, por suerte además, hay un poder político detrás, que es el poder civil, ¿no? Es el poder político civil que está detrás y debe obligatoriamente controlar el funcionamiento del aparato policial y también darle los recursos necesarios para que no abandone sus fines. ¿Por qué digo esto? Porque el poder de policía tiene el inalcanzable objetivo de hacer cumplir el programa criminal de una comunidad. ¿Dónde está para ustedes plasmado el programa criminal de nuestra comunidad, la República Argentina? ¿Dónde está plasmado? A ver si alguno me lo puede decir, nos lo puede decir. En el Código Penal. Bien, perfecto. En las leyes penales, no solo el Código Penal, sino también aquellas leyes que complementan el Código Penal, eso se convierte en un programa criminal. O sea, una serie de leyes, ¿no?, formalmente instituidas, que lo que pretenden es reprimir conductas que el poder civil consideró que dañan a otros. ¿Bien? Bueno, ¿qué pasa con la policía y ese programa? Ese programa es tan grande, tan inflacionario, que se hace de imposible cumplimiento. O sea, el poder de policía no puede cumplir todo ese programa criminal. O sea, no puede perseguir todos los delitos que se cometen en una comunidad, tal cual lo pretende el programa criminal. ¿Se entiende esto?
Entonces, al no poder cumplirlos, se burocratiza. Dice, si me descubren que no puedo cumplir, desaparezco. Yo tengo que subsistir. Entonces, para esa subsistencia, ahí aparece el como sí. Y ahí aparece la selectividad penal que yo les anuncié como título. ¿Por qué selecciona el aparato policial los casos que determina y los que no? Porque son malos, porque son, no sé, por ahí sí. Pero lo cierto es que la selectividad viene ante la inoperancia del aparato de policial para poder cumplir con el plan de criminalidad. Creo que fui claro en esto, ¿no? ¿Lo entendieron? Bien. Entonces, creo que fue Sofía la que hizo referencia, acá la policía dice, bueno, ¿qué delitos puedo perseguir y qué no? Entonces, en términos burdos, el aparato policial dice, bueno, yo tengo operatividad para perseguir las obras toscas o bruscas, o sea, los delitos toscos o bruscos, aquellos delitos de calle, ¿no? Los delitos cometidos por personas que no tienen operatividad para delinquir, ¿no? Por ejemplo, un ladrón o un chico que roba en la calle a las 3 de la tarde en pleno centro. Ese chico que roba en la calle en pleno centro, ¿qué es lo que no tiene? Operatividad para delinquir. O sea, no tiene un aparato que le permita cometer un acto ilícito y que salga triunfante de esa acción criminal. Más bien pone en riesgo un montón de cosas en función de lo que pretende como beneficio, ¿no? Hay ciertos delitos que hasta se plantean no solo que no tienen operatividad, sino que son irracionales realmente irracionales, porque por ahí por obtener, por ejemplo, un beneficio patrimonial de muy poca monta, pone en riesgo hasta su vida, pone en riesgo la vida de los demás, ¿no? En fin. O sea, fíjense, entonces la policía, para esos casos sí tiene operatividad. Tiene operatividad también para casos de violencia de género, por ejemplo. El caso, para ponerles un ejemplo para que se lo puedan representar, el caso de Barreda, ¿se acuerdan? El caso de Barreda, que no sé si alguno lo escuchó, un odontólogo de La Plata que mató a la mujer, a la hija, creo que a la suegra, a la perra. Ezequiel, ¿quién habló? ¿O Romí? ¿Qué? No. Sí. Mató a la mujer, a las 2 hijas y a la suegra. Y a la suegra. Y también a la perra, ¿no? Creo. Me parece que también, creo que también. Sí, a todas las mujeres de la casa. Todas las mujeres de la casa. Bueno, esos casos son de fácil detección, digamos, ¿no? Acá Marianela me pone el famoso Conchita, sí, le decían Conchita. Tenía ese apodo, ¿no? Sí. Bueno, esos casos son de fácil detección porque son tan groseros, digamos, ¿no? Una cosa tan grosera, digamos, que pareciera que la policía no necesita demasiada complejidad. Y también la policía tiene acceso a aquellos actos ilícitos que se cometen y sufren lo que se llama retiro de cobertura política, ¿no? No sé, por ponerles un ejemplo, los delitos de genocidio que hablamos en la clase pasada, ¿no? Cometidos durante la dictadura militar, tuvieron cobertura política durante décadas. ¿Qué es esto? El poder político protegió, mediante leyes, mediante demora en la iniciación de los juicios, protegió a determinadas personas que estaban señaladas como haber cometido delitos de lesa humanidad, de delitos de genocidio. Cuando a esas personas se les retiró la cobertura política, esa cobertura política, se los pudo juzgar y hubo un número importante de condenas relacionadas con esos delitos, incluso llegó el Estado Nacional a declarar
que esos delitos constituían el delito de genocidio, ¿no? Por ese entonces prescrito en las leyes internacionales de aplicación en la Argentina. Bueno, ese es un caso. La policía ahí, cuando hay retiro de cobertura política, puede actuar. ¿Se ve claro esto? Puede actuar. Antes no tiene la operatividad para romper esa cobertura política. Bien, entonces, ¿qué quedan afuera de la acción del aparato policial? Quedan afuera, con toda claridad, todo lo que es la delincuencia económica. La policía no tiene operatividad para actuar sobre la delincuencia económica, a contrario de las obras toscas que yo les señalaba, no puede actuar con las obras que sí tienen muchísima operatividad. Por ejemplo, una operación financiera de fuga de capitales de la República Argentina hacia un paraíso fiscal, ¿no? Que se llaman o se conocen como delitos de escritorio. El poder de policía ahí no actúa, de hecho, no existen prácticamente condenas relacionadas con este tipo de delitos. No existen condenas, no le estoy diciendo que existen algunas, prácticamente no existen condenas relacionadas con este tipo de delitos. O sea, la policía se ve absolutamente inoperante frente a esto. Todo lo que tiene que ver con los delitos de terrorismo también quedan impunes, porque al poder de policía les excede esta posibilidad de la obtención de buenos resultados en términos de prevención y de represión de delitos de terrorismo, ¿no? Ni hablar del terrorismo y ni hablar del terrorismo de Estado, ¿no? Porque justamente el que te tiene que cuidar se convierte efectivamente en el enemigo, como sucedió durante la dictadura militar. El aparato policial pasó a ser un aparato que funcionaba como herramienta del terrorismo de Estado. La policía se había convertido en delincuente, secuestrando gente, torturando gente, escondiendo gente, etc. Si quieren, para interiorizarse esto, pueden ir al archivo existente en la Comisión Provincial por la Memoria en la Ciudad de La Plata y van a ver todo el legajo de los informes de la policía de la provincia de Buenos Aires en épocas de dictadura, ¿no? Cómo actuaba la policía como un aparato de terrorismo, ¿no? Ni hablar en eso entonces cuando la policía ya llega al extremo de convertirse en una herramienta en contra de lo que tiene que proteger, de sus finalidades. Bueno, y todo lo que es el delito organizado, el delito de narcotráfico, que hizo mención, creo que Marianela hizo mención, a que el delito de narcotráfico es un delito impune, absolutamente impune, les diría en la mayor parte al menos de los sistemas penales continentales europeos. Diferenciemos en este sentido lo que Marianela hizo hincapié en cuanto a que obviamente hablamos del narcotráfico y no de aquellas personas que son utilizadas por el narcotráfico como últimos eslabones fungibles de una cadena de comercialización que es el vendedor al menudeo, que es en definitiva sobre el cual sí tiene operatividad la policía, como bien lo señaló Marianela. Digamos, la policía tiene operatividad sobre el último eslabón, pero no la tiene sobre las cadenas que están por encima de esos eslabones, llegando a las cúpulas de las organizaciones de narcotráfico o delincuencia organizada, no necesariamente narcotráfico, me refiero a tráfico de órganos, me refiero a trata de personas, como algunos otros, ¿no? En fin. Bueno, entonces, chicos, la policía sí se convierte, sin lugar a dudas, en una institución burocrática porque no puede cumplir los fines para los cuales fue creada. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Quieren hacer alguna intervención? No, profe, todo bien. Estoy intentando subirles un PowerPoint. ¿Ustedes me ayudan?
Sí, Ahí no tiene lo ven. que recompartir. Sí, no, todavía no. Ahora ahí se lo subo, ¿eh? Cualquier cosa me dicen. ¿En el campus dice o acá en el Zoom? No, ahí se lo subo al Zoom. Ahí está. ¿Empezó? ¿Ahí lo Sí, ven? sí. Bueno, chicos, ¿de qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de estas funciones ocultas y esta función visible que yo les señalé al principio como título del poder de policía y la consecuencia quizás más ingrata de todo esto que es la violencia institucional. Algunos lo llaman en la jerga comunicacional gatillo fácil, ¿no? Pero en definitiva es una violencia ilegítima del Estado, ¿bien? El título del PowerPoint lo pongo como abuso policial porque les voy a mostrar primero cómo funciona la policía y después cómo opera la violencia institucional, que es otra de las cuestiones que quiero discutir con ustedes en esta clase. Bueno, ¿ven acá el cuadro completo? No, se ven, o sea, los archivos. Claro, pero están viendo el complejo policial, función visible y oculta, ¿no? Ah, para que entonces algo hice mal. Puede pasar. ¿El título sí lo vieron? No. Ah, pensé que lo estaban viendo. Esperen que arranco de nuevo, esperen. No. Esperen que arranco de nuevo. A ver que lo buscamos. Creo que es acá, a ver. No. Un poquitito de paciencia les pido, chicos. Para ver, porque no me estoy dando cuenta dónde tengo que, cómo hacer para subir el archivo. Cuando usted pone compartir pantalla, Sí, le aparecen varias opciones, ¿no? sí, O sí, sea, diferentes pantallas. sí. Tiene, no me acuerdo bien cómo decía, pero tiene que tener la que es todo, o sea, que se pueda dar todo lo que usted tiene, no solamente un archivo, porque recién lo que pasaba con los archivos es que solamente veíamos esa parte y no veíamos que estaba compartiendo el Power. Ah, para ver si empezamos al revés.
¿Ahí lo ven? ¿No? No, se ve, o sea, los archivos de vuelta. Mm. Me está como faltando un paso. Porque acá me aparece como para compartirlo. ¿Ahí no lo ven? Sí, ahora sí. Ah, bueno. Qué suerte. Sí, ahí sí. Abuso policial. Sí. Ahora sí. Sí. Bueno, me alegro. ¿Ahí ven todo el cuadro? ¿Ven el cuadro de Sí. complejo policial? Sí. Sí. Bueno, fíjense, chicos, en este cuadro, cómo señalamos acá el complejo policial con sus funciones visibles y función oculta. Dentro de la función visible aparece la policía como legitimada y como aparato del Estado. ¿Lo siguen? Que era lo que yo les anticipaba. La función visible es la función legitimada, digamos, del Estado, de la policía. Y en sus dos funciones, la simbólica y la real, ¿no? La simbólica, la lucha contra el crimen, que implica la prevención, la represión y la investigación. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. ¿Sí? Y bueno, y después el poder, digamos, la función real que como poder de coacción configurador positivo de la vida social. El orden que yo les hablaba. ¿Sigo? Sí. Bueno, después la función oculta no es legitimada como la de acá, sino es ilícita. Y actúa como un poder en sí mismo, como un sistema en sí mismo que se autoabastece. ¿Vamos bien? Ese sistema en sí mismo, ¿cómo se autoabastece? A través de la realización de actos ilícitos. ¿Cuáles son esos actos ilícitos? Una serie de comportamientos que constituyen el sistema penal subterráneo. ¿Qué se les ocurre que pueden ser actos ilícitos cometidos por la policía por medio del cual le permiten convertirse en un sistema oculto? ¿Algún ejemplo que se les ocurra? Por ejemplo, la Los que venta de drogas. hablamos hoy, claro. Sí, claro. La policía vendiendo drogas, la policía utilizando chicos para salir a robar, la policía en el tráfico relacionado con la trata de blancas o como se dice, trata de personas, en distintos ilícitos donde a través del aparato policial y el monopolio de la fuerza pública actúan de manera ilícita y eso les va a servir para autoabastecerse. ¿Entienden? Bueno. Las coimas, ¿no? Perfecto, muy bien. Cuando a uno le piden coimas en la vía pública, perfecto. ¿Quién dijo coimas? Pues no los veo yo. No sé cómo hacer para Yo, verlos. Lucía. Lucía, bueno, perfecto, ¿no? Cuando la policía pide coima, por ejemplo. ¿Liberar la zona también? ¿No? ¿Cómo? Liberar la zona. Bien, muy bien, Leila, claro, ahí está. Liberando la zona, por ejemplo. Bien. Bueno, son todos casos de ejemplos de la función oculta del poder de policía como configurador, ¿no?, de la vida social, pero mediante una actuación paralela y que permite su autoabastecimiento o su subsistencia, ¿no? La policía se sustenta mediante la concreción de sus propios ingresos.
Una de las formas que tiene para lograr eso es lo que se conoce como violencia policial, ¿bien? O la forma en el sentido de metodología, ¿no? De ingreso. Bueno, avanzamos. ¿Quiénes sufren esta violencia policial? Lo que dice en la pantalla, los jóvenes de barrios populares y los migrantes. Los jóvenes de barrios populares, por sus características en general de pertenencia, características socioeconómicas, y ahí les pongo algunos ejemplos: jóvenes, morochos, pobres, migrantes, prostitutas, trapitos, limpiavidrios, travestis, niños en situación de calle. No sé si se les ocurre alguno más o están de acuerdo con ellos. Yo estoy de acuerdo. Bueno, los migrantes, vieron que en este sentido está bueno ver, no sé si vieron a Capusotto, el personaje de Capusotto, Mickey Vainilla. No sé si lo vieron alguna vez. Bueno, se los recomiendo cuando Sí. habla de los peruanos inmigrantes que comen chipá y ensucian la ciudad, ¿no? Los migrantes peruanos y bueno, hace referencia a eso, ¿no? Y muy característico en la criminalización de la pobreza en Europa, ¿no? La inmigración. Acá también, por supuesto, pero en Europa hoy tiene como una suerte de auge la criminalización de los migrantes en esa zona. Bueno, ¿dónde se produce? En barrios de la ciudad o en la zona céntrica por lugar de no pertenencia, ¿no? ¿Y cómo se detectan? Mediante la utilización del estereotipo. O sea, que esta violencia policial, chicos, se va a ejercer en los barrios periféricos, ¿no? Donde la policía tiene ingreso y cero control, y en las zonas céntricas cuando se identifica mediante los estereotipos criminales socialmente construidos una persona que no pertenece al lugar donde se encuentra. ¿Se pueden representar este segundo caso? Sí, quizás cuando vemos personas en situación de calle en zonas céntricas. Claro, perfecto. En Mar del ¿sí? Plata, por ejemplo, en la peatonal se puede ver. Claro. O una persona que corresponde a un estereotipo socialmente construido de delincuente y se encuentra en un barrio residencial, por ejemplo. Seguramente la policía va a intervenir sobre ese sujeto. Ahí también son situaciones donde se da la violencia institucional. Acá hay una división, la vemos rápido, entre zonas civilizadas o incivilizadas y las consecuencias de una u otra. Las zonas civilizadas son economías sustentables con capacidad de consumo, donde el Estado es protector. Hay tolerancia cero con respecto a las personas, las garantías constitucionales están presentes y la protección es privada. En cambio, en las zonas incivilizadas, que la economía es precaria, sin capacidad de consumo, el Estado está ausente, hay mano dura, el Estado acá no protege, sino que habilita. No hay garantías constitucionales, porque en definitiva son los lugares el abuso policial es más común, y sin protección de seguridad privada. Si están de acuerdo con esto, avanzo, porque estamos medio ya sobre la hora. ¿Cuál es el medio que...? Sí. ¿Quién quería hablar? No, que avance eso. Ah, Sí. bueno. ¿Cuáles son los medios que se utilizan? Los medios que se utilizan es la excusa, o la principal, es la averiguación de identidad, ¿no? Te detiene la policía, te para en la vía pública para averiguar tu identidad, con grandes comillas. Con esa averiguación de identidad le habilitan las requisas y los cacheos, que otro día, si quieren, les cuento cuál es la diferencia. Se quedan con los documentos, te suben a un patrullero y te pasean.
te sacan fotos y te ponen en libros fotográficos que mantienen ocultos en las sedes de las comisarías, te torturan o te extorsionan para que delinques para la policía, como el caso de Luciana Rúa. No sé si lo conoce. Bueno, ¿cuáles son las situaciones problemáticas que se plantean en este sentido? En la calle, demoras en la vía pública, robos de DNI, cachirrequisa, como lo vimos anteriormente, persecución y apriete, o sea que la policía te tiene identificado en el barrio, te persigue y te hostiga, gatillo fácil y la solicitud de dinero o de conseguir dinero. En la comisaría, esas son las posibilidades en la calle. En la comisaría son los traslados de comisaría a comisaría, la privación, y por supuesto ilegítima, de la libertad. Te detienen y te incomunican, muchas veces no te permiten hablar con nadie, te arman causas mediante el plantamiento de pruebas. Ustedes deben haber escuchado hablar de cómo plantar pruebas, ¿no? Plantar droga, arma, cosas muy comunes, o objetos que fueron robados en otro lugar. Los allanamientos ilegales, o sea, ir a tu casa, o torturas también, como situaciones problemáticas que se pueden plantear en la comisaría. Bueno, chicos, esos son muy rápidamente situaciones que tienen que ver o que pueden identificar relacionadas con la violencia policial. Para cerrar, dos cuestiones que nosotros tenemos que atender. Primero, ¿cuál es el rol del Poder Judicial, garante de los derechos de los ciudadanos, frente, por supuesto, al funcionamiento oculto del aparato policial? ¿No? Porque tenemos identificado un funcionamiento oculto del aparato policial, paralelo, que funciona como un sistema en sí mismo, de poder en sí mismo, que se autoabastece y para autoabastecerse comete actos ilícitos y viola garantías y derechos de los ciudadanos. Existencia real y comprobada de esa situación. ¿Cuál es el rol del Poder Judicial frente a esto? El Poder Judicial tiene que ser un legitimador a ciegas del accionar policial, o tiene que tener una postura de absoluto control sobre la policía, de absoluto control, siempre con la Constitución en la mano, ¿no? Siempre que lo que la Constitución le indica, que estar siempre a favor de los derechos y de las garantías de los ciudadanos ante el poder en una situación de duda, ¿no? Como herramienta formal de frenar el funcionamiento oculto y la consecuencia que tiene que ver con la violencia institucional. El Poder Judicial debe adquirir un rol absolutamente protagónico en relación a la violencia institucional. Es su deber. En ese sentido, prácticamente no existen condenas relacionadas con los abusos policiales. No hay condenas por violencia institucional. Es absolutamente ínfima, yo diría casi inexistente, los procesos que llegan a su término relacionados con la delincuencia estatal y el uso de la violencia ilegítima por parte del Estado. Y es el Poder Judicial, como un poder autónomo, independiente del Estado, el encargado de controlar que eso no suceda y proteger al ciudadano. No tiene que proteger a la policía, el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene que proteger al ciudadano, ¿no? Y todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario, justamente porque la Constitución quiere ponerle límites a la arbitrariedad del poder estatal. Y eso hay que llevarlo y sostenerlo hasta las últimas consecuencias. Nos guste o no nos guste. A veces en contra de lo que nos hubiera gustado, pero si no se prueba una culpabilidad, la persona es inocente, porque es mucho más grave condenar a un inocente que absolver a un culpable. Y la otra cuestión que ponemos sobre la mesa, que
ya estamos terminando y es viernes, pero que ustedes tengan en cuenta para estudiar, es el control civil del funcionamiento policial. ¿Por qué? Porque la ciudadanía no puede o no existen organizaciones civiles que controlen el funcionamiento policial. ¿Por qué la policía se autocontrola? ¿Por qué nadie controla a la policía? ¿Por qué no hay control civil sobre el poder de policía, sobre el aparato policial, y el control supuestamente civil es un control burocrático y formal, ¿no? Que no pasa de la burocracia? ¿Por qué si el abuso policial, el poder oculto de la policía, la violencia institucional están comprobadas, por qué no generamos mecanismos civiles para su control, por fuera de todos los aparatos del Estado y directamente del ciudadano hacia el funcionamiento de la policía? Muy por el contrario, a veces la violencia institucional se genera cuando un civil quiere controlar el funcionamiento de la policía. La policía actúa violentamente sobre ese ciudadano. Si no, pónganse a sacar fotos en un procedimiento policial, ¿no? En una zona que no esté con gente o lo que sea. Vamos a ver qué pasa en ese sentido. ¿Alguna cuestión, chicos? ¿Alguna pregunta que les haya quedado? No, profe. Bueno, es un tema muy, muy amplio, pero por lo menos espero haber abierto algunas ventanas y generado ustedes una inquietud para poder seguir estudiando, ¿eh? Bueno, nos vemos la próxima entonces, que descansen y bueno, ya es demasiado para un viernes, ¿eh? Bueno, Gracias, nos profe. vemos en la Nos próxima vemos. clase. Un buen fin de. Bueno, que Chau, estén bien, chau. ¿eh? Gracias, Bueno, profe. Hasta luego. Igualmente. chau, chau.